comenzar y como ya es tradición en este podcast, no sé si nos pudieras comentar, Paz, quién eres, de dónde vienes, un poquito de ti, sobre tu vida. Uf, bueno, pues eh, todos me conocen como John Soco, ¿verdad? Ese es como el nombre artístico, vamos a decirlo de alguna manera. Pero mi nombre es Juan Cepeda. Solo mis amigos me conocen como Juan Cepeda. Mi esposa, que también ahí está conectada, Tani, me conocen, saben que mi nombre es Juan Cepeda. Pero bueno, todo el mundo me dice John y creo que ya me acostumbré al John. Ese es mi nombre. Eh, bueno, y pues soy pastor eh, desde hace ya casi 30 años. El 19 de diciembre cumplo 30 años como pastor en el ministerio, pero también no solo he sido pastor, sino también Dios me ha dado el privilegio de ser parte de la alabanza y la adoración en México, cómo Dios ha ido transformando y hemos sido parte de eso, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho y hemos utilizado la música para evangelismo, hemos utilizado la música de muchas maneras, pero el día de hoy creo que no vamos a hablar mucho de música, ¿verdad, Josh? Hoy vamos a hablar más de adoración que de música. Sí, el, el tema, el tema central del día de hoy es, es un poquito esta evolución que ha habido de la adoración, de la música. Vamos a tocar también un poco el tema de la música, el tema del liderazgo, de alabanza también, que es muy importante y es un tema que pues hemos venido tomando durante bastante rato, pero el tema principal es la evolución a través de los años y me gustaría comenzar con esta primera pregunta que efectivamente es sobre lo que hablábamos, que es la adoración. Para usted, pastor, ¿cuál es la definición de la adoración? Como ya lo dije, la adoración es 5% música y 95% actitud del corazón. La adoración nace de un corazón, no nace de la música. Creo que hemos confundido mucho acerca del tema. Hoy en día se habla mucho de adoración profética, de adoración y adoración y adoración. Hay escuelas de adoración, hay lugares donde se está abriendo para la adoración, pero realmente la definición o como yo podría definirlo, como yo he aprendido del Espíritu Santo, es, no tiene mucho que ver con la música, tiene que ver más con la actitud de el corazón, tiene más que ver cómo te conduces, cómo tú amas a Dios y entregarle una canción solo es el reflejo de lo que hay en tu corazón. Entregar una nota, hacerte, no sé, buen músico, hablando de la música, volverte una persona mm, excelente en la música, no te vuelve un adorador. Sin embargo, tener un corazón de adorador te ayuda a que puedas ser excelente como músico. No sé si esa era la respuesta que esperabas. Oh, qué profundo es esto hablar, sobre todo, pues creo que a través de los años ha habido como que esta cierta compatibilidad entre
la música y la adoración, y creo que llegamos a un punto donde se llega a confundir la música y la adoración. He escuchado muchos pastores que hablan sobre el ministerio de adoración y toda esta parte de que pues si no escuchas, no sé, determinada música, tal vez no estás siendo un buen adorador. Si no escuchas pues determinadas cosas, pues como que ha habido ese transgiverse dentro de esta adoración. Entonces, pues creo que es muy importante aclarar ese pequeño tema, porque es la adoración, cuál es la definición de la adoración, porque pues como, como bien lo decía Pastor, pues es 5% música, 95% la actitud de un corazón. Yo creo que como para complementar un poquito, la adoración y un adorador es totalmente una persona que sabe responder al llamado, a la voz de Dios. Creo que eso es como para complementar un poquito sobre qué es la adoración. Así es, porque creo que nosotros, nuestra respuesta hacia ciertas situaciones, incluso hacia el amor de Dios, hacia el reflejo de su amor en medio de pruebas o en medio de situaciones difíciles, nuestra respuesta es muy importante para el Señor. Y si mi respuesta en medio de un problema es tocar un piano, creo que no es la respuesta de Dios. La respuesta que Dios espera es que yo adore y tal vez tome el piano como una herramienta que me ayude a tener una buena adoración. Pero el piano no es mi adoración, sino lo que sale de mi corazón. Mi actitud definitivamente es lo que va a tocar y a transformar no solo mi atmósfera, sino que en medio de la adoración yo he visto milagros, he visto señales en medio de la adoración, gente sanando, gente que se ha entregado en una adoración completa y correcta delante de Dios, y tiene más que ver, como vuelvo a repetir, con la actitud con la que nosotros enfrentamos alguna situación y nuestra respuesta a Dios en esa situación difícil. ¿Cuál es? Adorar, adorar. No hay otra respuesta. Entendemos que una cosa es orar y otra cosa es adorar. Orar es pedir, pero adorar es darle a Él, darle algo. Eso es adorar. Nosotros podemos adorar a Dios de muchas maneras, no solo con la música. Cuando alguien se bautiza, está adorando a Dios públicamente. El bautismo es una adoración pública. Cuando tú traes una ofrenda delante de Dios, también es una adoración pública. Pero cuando estás en tu cuarto llorando con lágrimas, ¿te puedo contar algo? Claro, es un lugar abierto para que podamos sensibilizarnos. Este podcast está diseñado totalmente para que haya cierto realidad de lo que realmente somos. No es como otro tipo de podcast que tal vez pues sea como muy por encimita, sino que aquí pues podemos sensibilizarnos, podemos hablar abiertamente, sobre todo para conectar excelentemente con la gente y poder llegar al mensaje que queremos dar. Así que es Bueno, un lugar abierto para que podamos hablar lo que sea. yo tuve un encuentro con la adoración. Yo tuve un encuentro. Cuando yo acepté a Cristo con unos pastores, una iglesia bautista, donde su forma de adoración no es que esté mal, porque el hecho
de que alguien lo haga diferente a mí no significa que esté mal o que esté mal hecho, ¿verdad? Ah, simplemente su adoración es más tranquila, más cuadrada. Incluso el que dirige la alabanza con ellos lleva los tiempos marcados y yo aprendí a adorar así. Entonces nosotros cantábamos con himnario. Yo soy de la vieja escuela, más viejo que Matusalén, creo. Y entonces nosotros cantábamos con himnario. Yo me acuerdo, hay canciones que tocaban mi corazón. Hay una canción que dice, me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Y esos eran himnos de librito y los cantábamos. Pero un día yo tuve un encuentro con la adoración. Un día yo llegué a una congregación y danzaban como locos, pero yo tenía mi estructura porque yo nací en una iglesia bautista. Entonces, yo me acuerdo que yo me metí a mi cuarto y ponía mis alabanzas las nuevas, las restauradas, las que estaban en ese tiempo fluyendo. Yo las ponía y me ponía a danzar. Y yo me ponía a danzar ahí en mi cuarto y adoraba a Dios. Pero yo en público nunca lo hacía. Yo lo hacía en privado. Para mí, adorar a Dios era algo privado y yo danzaba. Y después, pues bueno, ya lo tuve que hacer en público. Un día me aventé y empecé a danzar delante de todos y todos me miraban y mi familia, porque estaban mis padres, que también ellos pues nacieron de la iglesia bautista, estaban ahí, estaban atónitos. Y luego cuando terminó la alabanza, siguió la adoración, porque ya ves que se le llama alabanza a las rápidas y adoración a las lentas, que para mí, bueno, no me gusta tanto así, para mí todo es adoración. Pero cuando empezaron las lentas, eh, ya oraron por la ofrenda y entonces viene mi padre y me abraza y me dice, tú échale ganas a la alabanza, tú danza. Yo no sabía que él ya me había visto en mi cuarto, yo no sabía que ya me había visto. Y bueno, la verdad es que yo tuve mi encuentro con la adoración y desde ese día hasta el día de hoy, la adoración no es música para mí. La adoración es una evolución del ser humano hacia Dios. Wow, qué tremendo es eso, una evolución. Es que como bien tocabas este punto de que muchas veces criticamos a las personas por hacerlo de una manera distinta, por adorar Sí, desde una posición diferente, tal vez en algún momento justo hablamos de esto, de esta posición con algunas personas donde como que sí había ese cierto conflicto y llegó un momento donde como que la plática dejó de avanzar, dejó de edificar, porque creo que esta parte donde muchas veces no entendemos tal vez que las personas adoran de una manera distinta y que nosotros creamos que solamente nuestra manera es la única manera correcta, pues yo creo que ahí es donde comienza a haber este cierto, este cierto problema en entender que la adoración es algo, es una posición totalmente diferente y las personas lo experimentan de una manera totalmente distinta, porque no podemos tal vez comparar a las personas que tal vez danzan y se alocan y acá
hay algo muy fuerte y wow, y esto de aquí, a las personas que solamente se quedan atrás y aplauden, lo siento, y tal vez en la oración levantan las manos. Y yo he visto mucho esa posición de que la iglesia ha sido tan destructiva con ese tipo de personas que si las personas no lo hacen como nosotros sabemos hacerlo, no está bien, no está correcto. Yo creo que desde ahí es donde comienza una posición mala. Creo que Sí, así una, es. una pregunta, una persona pregunta, ok, dice, Nancy García dice, saludos Pastor John, ¿se recuerda el día que me dijo que usted tenía pánico escénico y yo sin creerlo por la manera que adora a Dios? ¿Quién lo dijo? Porque no lo miro aquí en los comentarios. Nancy García. Nancy García, así es, Ok, Nancy García, que habla sobre el pánico así es. escénico y yo sin creerlo por la Sí, manera en la que le adora a Dios. Wow. sí, ah, ¿cómo decirlo? Es, es algo inaudito tal vez, porque pues muchos creo que me han conocido como adorador, como salmista, ¿verdad? Y entonces algunos pues me han visto que de repente danzo cuando estoy tocando el piano y danzo y adoro y alabo, pero en alguna ocasión, realmente sí, nuestra hermanita Nancy, creo que recuerdo la plática y me decía acerca de eso, yo le decía, hay un secreto que yo tengo. ¿Cuál, pastor? Me decía. Yo tengo pánico escénico. ¿Qué? Sí, yo tengo pánico escénico. Y Dios me ha permitido subir a plataformas, por llamarlo de alguna manera, eh, donde hay miles de gentes, miles de personas. Y yo me subía, incluso por ahí por YouTube, había algunos videos, creo que ya los bajaron, pero había unos videos donde siempre salgo con lentes negros. Nadie sabía que yo cerraba los ojos porque tenía pánico escénico y creo que hasta la fecha lo sigo teniendo. Creo que esa vulnerabilidad de hablar del pánico escénico que muchas veces este, llega a vivir y que es algo para mí es algo totalmente normal que una persona tenga pánico escénico, porque yo soy una persona que tiene pánico escénico, que he conocido muchos adoradores, personas que han estado en plataformas, no solamente que tal vez tocan algún instrumento, sino que pues también son pastores y todo esto. Y algo que como que siempre se ha compartido es esta parte de que muchas veces tal vez sientes como cierta responsabilidad al estar este, en un altar y Claro, ministrando y todo esto, pero lo que muy poco se habla es de nuestra posición tal vez como músicos en lo que personalmente pues yo suelo tener mucho pánico escénico, apenas no tiene mucho tiempo en el cual Dios me permitió compartir junto con una, con una persona a la cual yo admiro mucho, un equipo de alabanza que yo admiro mucho. Yo tenía mucho pánico y todas las personas me habían muy relajado y hasta el momento en el que bajé y pude compartir con algunas personas de mi confianza, yo era vulnerable. Yo le decía, realmente yo tenía mucho pánico porque pues es algo normal, es algo común, es una emoción que tenemos como personas y creo que dejarla de lado y que es algo que mucho tal vez preocupa
por no tener esa vulnerabilidad para hablar sobre eso dentro de la iglesia local, dentro de tal vez una enseñanza la cual puede edificar a muchas personas y qué importante es que como que toquemos este tipo de temas sobre el pánico, sobre como que todas estas cosas que tal vez se ven detrás de una persona que tal vez tú la ves en maldad y dices, wow, qué hombre tan tremendo, Dios me ocupa de una manera increíble. Y tal vez él por dentro tiene los ojos cerrados y no quiere voltear a ver porque tal vez tiene miedo, tal vez tiene pánico, o tal vez puede haber muchas cosas dentro de su corazón. Y creo que eso es muy importante hablar lo que personalmente considero, no estoy generalizando, pero considero que la mayoría de los músicos cristianos, de los pastores, de las personas que ministran sobre un altar, comparten ese pánico Así es, de estar porque en el altar. yo también cuando predico también siento ese pánico. Esa es la realidad. Pero fíjate bien, checa este comentario que también hizo Nancy. Dice, pero Dios es bueno y todo el que le escucha adorar a Dios nos contagiamos. Esto es algo interesante porque volvemos a lo mismo. No tiene que ver la música, sino la actitud del corazón. Porque nosotros podemos tener pánico escénico. Yo me subí con pánico escénico al altar muchas veces y no solamente a cantar, sino también a predicar. Y algunos que saben por qué soy John Sokot, saben que me dedicaba también a cantar rap, a producir rap, y también cantábamos ska y todas esas cosas urbanas. Pero aún así nos subíamos a evangelizar, nos ponían en altares, nos ponían en plataformas, en la calle, donde fuera. Yo siempre tenía ese pánico y hasta la fecha lo sigo teniendo. Y aún cuando predico, y un día yo platicaba con mi pastor y mi pastor me decía, qué bueno que tienes todavía ese pánico, porque significa que tu confianza no está en tus habilidades, sino que tienes que confiar en Dios para poder esa habilidad tomarla y adorar a Dios delante de muchos. Entonces, podemos decir, hay muchos músicos seculares que son musicalmente mejores que en las congregaciones. Ellos ensayan muchísimo y la verdad es que algo que yo he mirado en la iglesia cristiana es que no le pegan al ensayo, no ensayan. Nosotros ensayábamos de 10 de la mañana a 6, 7 de la noche y eso produce excelencia. Pero yo veo también que muchos cristianos dependen más de su talento, no hacen un playlist, no tienen, sino que llegan al momento y quieren adorar a Dios espontáneamente, pero hasta en un espontáneo tienes que saber qué vas a tocar, saber qué vas a ministrar, porque aquí como dice nuestra hermana Nancy, podemos nosotros contagiarnos de lo que está haciendo el adorador, pero previamente tuvimos tiempo de ensayo, tuvimos tiempos de compañerismo, de compaginarnos como equipo de alabanza. Esto es muy importante. La música ha evolucionado, la alabanza en la iglesia ha evolucionado mucho. Antes nosotros tocábamos 3 tonos y con eso fluía el altar. Yo me estrené, yo me estrené como músico, aunque yo ya tocaba la guitarra, no había una guitarra que yo pudiera tocar en la iglesia.
había por ahí, no sé si en otros países cómo se llame, pero aquí se llama tumba. Es como es una percusión grande. De hecho son dos, pero ahí nada más había una. Entonces yo la rescaté de por ahí. Yo no sabía tocar ese instrumento y solo había una guitarra eléctrica y el que dirigía tocaba la guitarra eléctrica y entonces yo rescaté, la limpié, la pinté, la pulí, como pudimos la afinamos y entonces yo la tocaba como batería, como si fuera una batería y yo le daba ahí y hubo quien se escandalizó y no querían verme tocar ese instrumento, pero el pastor decía, tú dale hijo y échale ganas. Pero tocábamos tres tonos y cantábamos todos los coritos habidos y por haber. Y cuando se terminaban los coritos los volvíamos a repetir. Así era nuestra alabanza, pero ahora la alabanza ha evolucionado. Ahora los músicos se tienen que preparar para ser excelentes. Yo he sufrido 4 transformaciones de alabanza. Te las platico. Sí, claro, conforme vaya fluyendo la plática. De hecho, por aquí hay una pregunta que es, ¿cómo ha sido desde tu posición ver ese cambio? Híjole, ha sido fuerte, ha sido atacado, ha sido menospreciado. Tal vez en este momento voy a dejar de ser el pastor John y me voy a convertir en músico totalmente. Y yo te decía, de los himnos que no llevaban instrumentos, solo cantábamos a capela en la iglesia bautista. De ahí yo me fui a una iglesia pentecostés, ahí usaban velo y todo esto, también era algo tradicional. Y estando ahí, yo tengo un encuentro y dejo entonces los himnarios y entonces vienen los coritos. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, nos decían que estaba mal dicho la palabra coritos porque significaba encueraditos. Entonces nosotros ya no sabíamos cómo llamarle a ese tipo de alabanza, porque para nosotros era una alabanza restaurada, cantar coritos. Ya no cantábamos del himno, ahora cantábamos coritos. Cuando tengo esa oportunidad, yo ya tocaba guitarra, yo ya tocaba piano, yo ya había estudiado en el instituto y estábamos en ese proceso de cambio y entonces ahora empezamos a cantar coritos, pero viene el siguiente cambio. Llega Marcos Witt, Marcos Barrientos y la mayoría de Marcos llegan junto con Juan Carlos Alvarado a traer una revolución. Marcos Witt, yo lo conocí por ahí como por el 95, por ahí conocimos a Marcos Witt. Y era un hombre que tenía un flow muy tremendo, pero era porque él tenía una actitud de adoración. Él en ese tiempo predicaba y honestamente yo prefería que mejor ministrara cantando. Hoy se ha vuelto en un buen predicador, la verdad, pero en ese tiempo donde él era un muchacho y digo, yo era más muchacho que aquel, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo conocimos, era un hombre que desde que empezaba a tocar el piano, tronaba todo lo que estaba a su alrededor. Había una explosión, era un hombre de Dios que nosotros conocimos. También conocimos a Juan Carlos Alvarado,
eh, y eran hombres que estaban transformando la adoración. Y después viene Gilson. Y entonces todos nos volvimos rockerones, ¿no? Sí. Todos queríamos tocar rock, todas las bandas que en ese tiempo estaban. Entra la nueva transformación, ¿no? Y ahora está el worship, algo denominado como worship. Incluso nuestra iglesia es denominada como worship. O sea, nuestra iglesia no es ni bautista, ni pentecostés, ni pentecostal, ni nada de esas cosas. Nuestra iglesia es worship. Esa es su denominación, así es como nos denominamos. Una iglesia worship, o sea, una iglesia de adoración. Incluso en nuestros servicios hay veces que ni siquiera tocamos alabanza. Solo pura adoración y adoración y fluimos y fluimos y fluimos. Pero sí ha afectado demasiado. Porque de repente tú llegas a la iglesia haciendo el retroceso. Tú llegas a la iglesia y le dices a los hermanos, hoy no vamos a cantar del himno, de los himnarios, hoy vamos a cantar coritos. Y entonces no faltaban los hermanitos que se salían. Y de repente, cuando hicimos el siguiente cambio y empezamos a tocar Marcos Witt, yo me acuerdo que la primera canción que me aprendí de Marcos Witt en la guitarra era la de Tú y yo, Somos un Pueblo. Es una canción icónica, nosotros nos la aprendimos en la guitarra y la tocábamos, y tocábamos batería, y tocábamos todas esas cosas, y nos veían como locos. Algunos hermanitos no querían esa alabanza, querían la otra, la de los coritos. Y nosotros nos tuvimos que enfrentar a eso. Casi nos bajan, el pastor tuvo que hacer una junta, o sea, solo porque tocamos Marcos Witt. Después vino Gilson. Gracias a Dios, ya para cuando vino Gilson, pues yo ya era pastor de la iglesia y yo podía de alguna manera influenciar lo que tocábamos, lo que cantábamos. Y entonces nosotros pues ya tocábamos a Gilson y todas estas canciones. Y ahora, bueno, igual, ahora he dejado la batuta a las nuevas generaciones. Sí, me junto a adorar y todo esto, pero yo creo que todo tiene un tiempo. Y ahora las nuevas generaciones que estamos levantando, jovencitos, así como tú, jóvenes como los que conocemos, muchachitos que vienen fuerte, que vienen con una mentalidad diferente. Muchos son hijos de pastores, muchos son hijos de profetas, que se están levantando de una manera bien tremenda, que Dios los está levantando. Y creo que como nosotros, como viejos o como los de la vieja escuela, que de alguna manera no tuvimos el apoyo, no teníamos el apoyo de las iglesias. Si querías un instrumento, tú tenías que juntar para comprarte tu instrumento. Los pastores no apoyaban. Nadie apoyaba. Si querías estudiar música, en tu casa te decían que no estudiaras música. Y entonces, ahora la generación nueva se está volviendo una generación que estudia, una generación que también está evolucionando para bien en la iglesia. La iglesia está evolucionando y ahora su adoración es distinta. Su adoración es diferente. Es no modernizada, sino creo que esta generación está tratando de bajar el diseño del cielo para implementarlo en las iglesias. Creo que ese es
sentido que Dios está haciendo. Dios está tocando esta generación de jovencitos muy talentosos, porque hoy en día de verdad, hay jóvenes muy talentosos, con un talento para cantar, para ministrar, para tocar, que de verdad uno ve, nosotros ya empezamos, yo empecé 18 por ahí, pero hoy no, hoy empiezan a los 8 años y ya a los 15, a los 14, son unos músicos tremendos, con una mentalidad diferente. Hoy hay iglesias, y te puedo nombrar muchas iglesias que están apoyando a estos jóvenes, pastores que están haciendo una revolución y una evolución de la adoración. Bien, continuando con el punto que hablaba sobre esta evolución, aquí hay otra pregunta que dice, ¿crees que ha evolucionado para bien o ha habido un cierto retroceso? No, yo creo que ha evolucionado para bien, en el sentido en el que ya lo decía, en el sentido que la generación que está entrando, porque hay una generación antigua, o sea, siempre va a haber una generación antes. Incluso por decir, nosotros vimos el, el concierto de Marcos Witt, donde toca con diferentes bandas y habla de de tal año era esta banda, de tal año a tal año era esta banda. Y entonces nosotros, ameros que ya son viejitos, pero vemos a los nuevos que son jovencitos con un talento tremendo, pero también algo bien interesante. A mí me gusta mucho la actitud de Marcos Witt, lo que comentábamos anteriormente. Me gusta mucho la actitud de Marcos Witt, que él lleva a músicos y adoradores a canción, pero no para proyectarlos a las naciones y que hagan bandas conocidas y que sean otro Hilson, que no, sino que me gusta la forma en que él forma a los músicos y a los adoradores, no para que se vayan a una plataforma, sino para que vayan y regresen a su iglesia. Y en su iglesia ellos puedan poner en práctica lo que aprendieron allá. Eso a mí me agrada mucho y por eso de verdad a mí me gusta mucho esta nueva generación que yo admiro mucho. Yo admiro a los muchachitos que tocan, y te voy a decir por qué. Porque yo he tocado con gente adulta que ya no les puedes enseñar nada. Ya no son enseñables. Ya no aprenden. Sin embargo, los jóvenes son una esponja y todo lo absorben, todo lo aprenden. Entonces, creo que ahí como líderes también nosotros tenemos un gran compromiso. Como pastores y líderes tenemos un gran compromiso de enseñar bien a las nuevas generaciones, de poner fundamentos no solamente físicos o espirituales, sino bíblicos, fundamentos. Porque hoy en día hay una generación que está entrando bien duro, pero que el enemigo también está confundiendo muy duro. Hay una generación así, y nosotros como líderes tenemos que enseñar a los nuevos a cómo buscar a Dios y cómo ser espirituales para poder fluir en el altar. Hoy en día ya no le dicen altar, le dicen plataforma. Ya le dicen tarima. Y eso ha cambiado. Si nosotros
nos vamos a la Biblia, hoy ya no se llena de humo espiritual el altar como en el Antiguo Testamento. Hoy ya tenemos cámaras de humo para crear ambiente, para crear atmósfera. Y si esta nueva generación no le enseñamos lo que la Biblia dice, va a creer que las luces y las cámaras de humo crean la atmósfera, cuando lo que lo crea es el corazón con el que adoramos a Dios. Wow, creo que eso es muy importante, y justamente por aquí hay otra pregunta que es, ¿cómo ha cambiado esta posición del liderazgo de alabanza? Justo de esto que hablábamos, que pues van entrando las nuevas generaciones, que Dios está hablando, Dios está levantando, y Dios en este último tiempo ha estado levantando una generación totalmente apasionada por Dios, apasionada por Él, apasionada, no solamente, yo lo he visto, no solamente apasionada tal vez por algún lugar, o tal vez por alguna cosa, tal vez por algún milagro, sino que realmente Dios está levantando una generación que está totalmente apasionada y enamorada por quién es Dios, no solamente por lo que Él puede hacer, sino por quién es Dios. Es algo que he visto mucho en esta nueva generación. Dios está levantando una generación que no solo quiere tal vez un milagro, sino realmente quiere ver a Dios, quiere ver sus ojos, realmente es una generación que ha sabido expresar tantas, tal vez preguntas, tantas emociones, dentro de muchas cuestiones, dentro y utilizando principalmente el arte, en todas sus extensiones. Antes, realmente, antes pues podíamos ver que era la música, pero ahora no solamente es la música, ahora hay muchas personas que pintan cuadros, que hacen muchas cosas desenvolviéndose en el arte en general, y vemos a una generación que está totalmente apasionada por quién es Dios, no solamente por qué es lo que Él puede hacer, sino por quién es Él, por lo que representa. Y de este cambio que ha habido, cómo ha ido cambiando la posición también del liderazgo dentro del ministerio. Yo creo que esta pregunta para mí como pastor es muy difícil, porque he tenido que vivir esta transformación y darle apertura a la nueva generación. ¿Y por qué digo difícil? Porque yo no soy de las personas que a mí me guste hablar mal ni de Dios, ni del ministerio, ni de las iglesias. No me gusta, no me gusta tocar ciertos temas, pero creo yo que en especial el ministerio de alabanza es un ministerio muy criticado. Incluso en alguna ocasión se me acercó un hermano y me dijo: Paz, quiero pedirte perdón. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Qué me hiciste? Y me dijo: porque yo creía que ustedes como músicos, como adoradores, como levitas, eran una bola de flojos. Pero ahora que he andado con ustedes en estas giras, en esto que están haciendo, pastor, qué cansado es. Y ustedes se la pasan parados ahí todo el evento. No bajan más que a veces al baño, y a veces ni bajan. Y sin importar lo que sea, están ahí. Y luego, cuando yo pregunté, me dijo: ¿cuánto tiempo ensayan? Y me dicen que
usted con el equipo de alabanza ensaya desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, pastor, perdónenme. Y todos los días lo hacíamos. ¿Y por qué digo que es difícil hablar de este tema? Porque nadie quiere soltar su lugar. Poca gente le cede la batuta a las nuevas generaciones. Pocos adoradores entran en este rol donde nosotros ya vivimos, ya lo hicimos, nosotros cantamos venció y la cantamos con rap y cantamos eso, ¿verdad? Ahora le toca a los jóvenes que vienen, pero ciertamente hoy en día muchos les pesa dejar su lugar, cuando el lugar no nos pertenece. El altar no es mío, el altar es del Señor. Y Él pone y Él quita. Y Él trae algo fresco y algo nuevo. Necesitamos a la nueva generación en el altar. ¿Por qué? Porque la nueva generación es la que va a preparar el camino. Nosotros, cada que tenemos un servicio, ¿qué hacemos como iglesia? No hablo de mi iglesia, hablo de la iglesia en general, en Cristo. Sin importar la denominación, ¿qué hacemos? Estamos preparando el camino para el que viene, para nuestro amado. Por eso yo empezaba diciendo que la adoración solo es 5% música y 95% entrega. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, tengo que entregarle el altar a la nueva generación. No puedo ser yo siempre. Tiene que haber alguien. Tenemos que preparar personas que amen a Dios, como tú decías, George. Esta generación está hambrienta. Esta generación viene con un fuego que nosotros hubiéramos querido cuando éramos jóvenes. Pero esta generación viene con un fuego bien tremendo. Yo lo vi ahora que estuvimos en Mazatlán, en la escuela. Yo vi cuando empezaron a adorar esos muchachos, esas muchachas que estaban ahí. Yo vi algo poderoso ese día. Ese domingo que estoy ahí en la iglesia, Pastor Antonio, de verdad vimos algo poderoso. Y yo lo primero que hice fue, yo quiero eso. Y empecé a orar a Dios. Y empecé a adorar a Dios. Y yo le dije a Dios, te cedo el lugar. Y yo le cedí mi lugar de alabanza y de adoración. Yo cedí mi lugar a un jovencito de 16 años. Que tal vez no está tan capacitado, pero el fuego que hay en su corazón lo va a llevar más alto y va a caminar el doble de lo que yo pude haber caminado. Y yo sé que esta nueva generación tiene muchas cosas buenas y ha evolucionado para bien lo que Dios ha estado haciendo con esta nueva generación. Qué importante es esta parte que hablaba Pastor de que muchas veces las personas no están dispuestas a ceder su lugar. Toda esta parte que yo creo que es algo muy destructivo para esta nueva generación que se está levantando. Veía recientemente una publicación del pastor Art Aguilera, y él decía, seamos capacitadores, seamos tal vez como un David para esta nueva generación, no como un Saúl.
eso traía mucha rema a mi corazón porque creo que tal vez en algún momento también esta nueva generación que Dios está levantando también en algún momento va a tener que aprender a soltar tal vez su lugar, su posición dentro de la iglesia. Yo creo que también eso es una parte muy importante, aprender a que la posición nos la dio Dios, no solamente es porque tal vez muchas personas creen y me ha pasado y he escuchado testimonios de muchas personas que dicen, pues es que yo no sabía nada, pero vino el pastor y me dijo, pues como que tú medio sabes, vamos a darle. Le subimos y luego esa persona, sin, sin tal vez muchos fundamentos, pasó algo dentro de tu corazón y entonces a la hora de querer soltar el lugar, se le fue imposible soltar el lugar. Y eso es algo que ha destruido iglesias que yo he visto con mis propios ojos, que ha destruido iglesias, que ha destruido generaciones enteras por una persona que tal vez no una buena posición en su corazón. Y qué importante es hablar sobre esa manera de aprender a soltar posición. Y justo por aquí hay otra pregunta que es, Antes de que nos sueltes la siguiente pregunta, yo quiero leer lo que nos puso aquí. Creo que es Eliud. ajá, Dice, Dios lo bendice, pastor. Tiene unos hijos extraordinarios, hombre de Dios. Quiero mucho a mi Mati. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, creo que Dios hizo una obra buena con ellos, con mis muchachos. Dios ha hecho algo bueno y glorioso con los dos. Estoy orgulloso también de ellos y gracias por decirlo. Gracias por decirlo, Elliot. Dios te bendiga mucho. Ahora sí, la siguiente pregunta. ahí le mandamos un fuerte abrazo a Liu, que también tuvimos el privilegio de que estuvo compartiendo junto con nosotros en el internado, un pequeño speech, en el internado Worship, de allá en Mazatlán, de la iglesia Habitación. Próximamente estarán abriendo inscripciones por si alguien quiere entrar. La Vayan. verdad es un, es es un lugar donde Dios te procesa de una manera totalmente distinta a la que estás acostumbrado, aprendes muchas cosas y sobre todo aprendemos a poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Eso es la enseñanza más importante que hubo en este primer internado worship allá en Mazatlán, Sinaloa, aprender a darle el lugar que se merece Dios dentro de nuestros corazones, dentro de nuestros equipos y dentro de nuestra iglesia. Si tal vez estás interesado en profundizar un poquito más en esta parte el área espiritual dentro de la iglesia, pues el internado worship de Worship Escuela es la mejor opción que puedes tener. Un lugar donde toda la capacitación es enteramente dándole el lugar y la posición a Dios. Así es. Y aquí está esta pregunta que dice, por aquí la voy a reformular un poquito, es ¿cuál serían los principales requisitos actualmente para poder ser parte de un equipo de alabanza? Los principales requisitos. Yo creo que el principal es estar apasionado por Dios. Alguien que no tiene pasión puede ser un buen músico. Nosotros en nuestro tiempo, te estoy diciendo hace como, no sé, como 25 años por ahí, conocíamos un joven que tocaba la guitarra tremendamente. De verdad, era un tremendo en la guitarra. Y buscó mucho
tocar en bandas grandes, en bandas buenas, era mejor que cualquier guitarrista. Pero todos lo conocían como un buen músico, pero como un mal adorador. Y creo yo que algo, un requisito principal para poder pertenecer a un equipo de alabanza, tienes que ser apasionado por Dios, por leer su palabra, por tener tiempos de ayuno, tiempos de oración, de adoración a solas. Nosotros, como equipo de alabanza, siempre teníamos tiempos de ayuno y ayunábamos hasta 40 días, 25 días. De hecho, cuando tuvimos el accidente en auto donde casi perdemos la vida, estábamos cerrando un ayuno. Yo creo que si no hubiéramos ayunado, estoy seguro que hubiéramos muerto ese día. Pero Dios nos guardó de una manera poderosísima. De verdad, Dios hizo algo poderoso y acabábamos de salir de un ayuno. Podemos decir, ¿cómo es posible que si yo estoy ayunando, si estoy metido con Dios y todas esas cosas? Pero cuando tienes un corazón apasionado, yo traía la cara rajada desde las cejas hasta por acá atrás, traía la cortadura y todo, y así nos íbamos a ensayar, y así seguíamos cantando y así seguíamos adorando y nos decían, no, es que tienes que guardar reposo, y yo les decía, no, si estoy vivo no es para guardar reposo, es para seguir adorando a Dios. Mi respuesta a ese accidente donde casi morimos fue adorar a Dios. Esa fue mi respuesta. Mi respuesta fue volver a levantar mis manos y mi cara, cuando me miran, se ve la cicatriz, y esa cicatriz para mí es bien importante. Me han preguntado que si me la quiero quitar. No, no me la quiero quitar, porque cada que me miro al espejo veo a Dios al que sé adorar en intimidad. Yo veo al Dios que me gusta ayunar, que me gusta buscarlo. Yo veo a ese Dios cuando veo esa cicatriz. Y creo que el primer requisito es el fuego que te inunda, pero también creo que la actitud que hoy en día tiene que tener esta generación es una actitud de mucho respeto, porque creo que también se le ha perdido el respeto al altar. Creo que también le hemos fallado a Dios como iglesia, y cuando digo iglesia hablo de Iglesia de Jesucristo en todo el planeta. Le hemos fallado, porque hemos sido permisivos en muchas cosas. Porque mi equipo de alabanza tiene solo un guitarrista, un pianista, un baterista y un cantante. Pero el baterista anda mal, y si yo lo siento, la alabanza no va a fluir como siempre fluye, y entonces nos volvemos permisivos en muchas cosas. Es que, ¿por qué? Es que, y te digo algo, creo que la alabanza, el ministerio de la alabanza es un ministerio muy atacado, pero porque nosotros como adoradores lo hemos permitido. Nosotros hemos humillado incluso a Dios y al altar. ¿Cuántos no terminan de cantar y se salen por el agua, por el café? ¿Cuántos van y comen porque no tuvieron tiempo de desayunar? Y esa es una falta de respeto para Dios. Es una falta de respeto para su presencia. Si como adorador quieres bajar la presencia, tienes que respetarlo, tienes que amarlo, tienes que saber que es tu padre también. Tú no le faltas al respeto a tu padre. Si tú le faltas el respeto a tu padre, tú sabes cómo te puede ir, ¿verdad? Pero como Dios es buena onda, le
hemos faltado el respeto al altar y a Dios. Y creo que cuando un joven, un adorador, está conectado con Dios, no le falta el respeto a Dios, no hace nada. Quiero tocar este tema y ojalá y me entiendan lo que quiero decir. Es como la salvación. Muchos dicen que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Yo tengo mi manera de pensar también. Pero muchos hablan que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Te voy a decir algo. Yo no estoy al pendiente de mi salvación. Estoy al pendiente de poder ser un adorador correcto delante de Dios. Porque cuando tú amas a Dios, no haces nada que dañe su corazón. No le faltas al respeto. Te hincas, adoras, sabes lo que debes de hacer. Como líder de alabanza, guías a esos músicos, a esos adoradores, pero también guías a un pueblo entero. Y es una responsabilidad que nosotros tengamos un corazón de adorador, porque si no, no podemos ser buenos administradores del lugar que Dios nos confió. Creo que son los requisitos más importantes. Qué importante es hablar sobre esto, este último punto. Es muy cierto que muchas veces, y yo lo he visto, creo que como iglesia nos hemos vuelto tan instructivos nosotros mismos que olvidamos darle el lugar que Dios se merece, el lugar que es necesario que tenga Dios dentro de nuestra iglesia, de nuestro corazón. Y creo que se ha perdido esa sensibilidad, se ha perdido y se ha transgiversado mucho el hablar sobre la adoración. Creo que es un tema que Dios lo está trayendo de vuelta, de regreso, a que regresemos primeramente, a querer buscar a Dios no solamente por lo que Él puede hacer por nosotros, sino que esa oración, esa respuesta es qué es lo que yo puedo hacer por Dios. Amén. Y hablando sobre esto, y complementando un poquito, creo que Dios tiene algo con esta generación muy fuerte, pero también hay mucha responsabilidad de parte de todos, de parte tanto de las personas que se están preparando, como también de parte de las personas que preparan. Creo que hay mucha responsabilidad de los dos lados, de ambos lugares, con respecto a esta parte de la adoración. Hay tanta responsabilidad que creo que por todas las cosas que han pasado, que han sucedido, toda esta transformación de la iglesia, toda esta transformación de las maneras de pensar, de la manera de ver las cosas, toda esta parte que muchas veces, conforme fue pasando el tiempo, se transgiversó hasta el punto donde muchas personas consideran que la adoración solamente es un momento en la iglesia, un lugar que cubre durante el servicio, y entonces dejamos de ver la importancia que tiene la adoración dentro de la iglesia, dentro de lo que es Dios, y bien, ¿no? Regresando y hablando un poquito sobre el Antiguo Testamento y regresando cómo
Dios nos presenta y nos enseña qué es la adoración en Génesis 22 a través de Abraham y toda esta parte de las expresiones de adoración, que es el sacrificio, la sumisión, la rendición. Y, y creo que es tan importante ese hilo tan delgado dentro de la adoración, que creo que es también bueno eh, regresar un poco atrás. Y con esto no me refiero a que haya un retroceso, sino regresar atrás al momento y al punto de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Y del cómo había diseño esta, original. al diseño original y cómo había esta sensibilidad, y lo podemos ver en Hechos 2 cuando el Pentecostés y el movimiento del Espíritu Santo, esa sensibilidad que se fue perdiendo conforme los años, pero creo que tenemos que regresar al diseño original de la iglesia primitiva y qué tanta importancia se le daba a Dios y qué tanta importancia se le dejó de dar a Dios dentro de nuestras iglesias, porque he visto muchas iglesias y no es por hablar mal de las personas, pero he visto muchas iglesias que dejaron a un lado a Dios y muchos de sus servicios se vuelven en un espectáculo, en un, en tal vez un entretenimiento y y le quitamos la posición que realmente merece Dios dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros corazones, dejamos de lado todas esas cosas para volver la iglesia un entretenimiento. Qué triste es ver a muchas generaciones y a muchas personas que han sido afectadas por esta mala, vamos a poder de alguna manera, doctrina, eh, donde he visto muchos jóvenes que sí he visto a una generación cambiada, pero también he visto a muchos jóvenes perdidos dentro de la iglesia, donde de sus iglesias solamente comparten todo como si fuera un lugar de entretenimiento, como un lugar donde pues, pasas el domingo, si es una iglesia donde hacen sus reuniones el domingo, pero no solamente pasas el domingo y tal vez en alguna reunión especial dentro de semana, y si eres joven tal vez en jóvenes, o si tal vez estás casado o algo, en tu reunión de matrimonios, en la reunión general los domingos, esta parte del mucho activismo se le ha quitado el lugar que merece a Dios, y yo creo que es importante también como iglesia local poder regresar al diseño original de la iglesia, que es lo que Dios quiere hacer con la iglesia, porque si bien la iglesia ha evolucionado para bien, creo que lo único que no evoluciona es el plan, el diseño original que tiene Dios con su Así iglesia. es. Eso es algo que jamás va a evolucionar. Lo podemos ver conforme Dios va haciendo los pactos, como eh, en el jardín, en el Edén, cuando comen de este fruto prohibido, se rompe el pacto original. Y entonces Dios hace con Noé un pacto y después hace con David y con Salomón otro pacto y entonces se renueva este plan original y este pacto original a través de Jesús. Y creo que algo que nunca va a evolucionar es el diseño original que tiene Dios con la iglesia. Y lo podemos hacer de muchas maneras. Claro, se puede hacer de muchas maneras. Hay maneras de adaptar las cosas para que también pueda ser algo gratificante para las personas, algo que
pueda ser de bendición, se puede adaptar, pero algo que nunca va a cambiar es el plan y el diseño original que Dios tiene con su iglesia, que Dios tiene con cada uno de nosotros. Creo que es también importante no perder de vista esa, esa parte de poder también este, volver a ese diseño original que tiene Dios con la iglesia local. Qué importante es esto, porque algo que es muy real es que la iglesia, fíjate, se ha adaptado en todo a los nuevos tiempos, pero al adaptarse a los nuevos tiempos, dejó el diseño original. Hoy las congregaciones de verdad, se han olvidado del diseño. Hoy nos adaptamos a las pantallas, ya la iglesia tiene pantallas, ya la iglesia tiene luces, tiene butacas bien cómodas y tiene todo, la iglesia tiene todo, pero con esa transformación deberíamos nosotros de seguir y continuar con el diseño original de Dios. Nosotros vemos en la palabra cómo desde un principio a Dios le gustaba la adoración, y con Caín y Abel vemos que ellos fueron a adorar y fueron a llevar su ofrenda y su adoración. La Biblia está llena de adoración, pero nosotros hemos transformado todo, y hoy la iglesia no ve a Dios en el trono, ve al Jesús crucificado. Y ese es un gran problema, porque Jesús no está crucificado, Él está sentado a la diestra del Padre en el trono. Y también nosotros, dice la Biblia, que nosotros también estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. Se nos olvida nuestro lugar. Como iglesia, yo estoy sentado en un lugar celestial junto con Jesús. Jesús está a mi lado, no está en una cruz. Y entonces por eso le hemos cambiado el diseño a todo. Le hemos cambiado porque no podemos ver a un Dios que está sentado en su trono, que recibe la alabanza día y noche. Un día leí un comentario de un joven que hablaban acerca de los avivamientos, y este joven dice: ¿a poco avivamiento es cantar 2 horas el mismo coro, Yeshua, Yeshua, Yeshua? Eso es avivamiento. Y entonces yo me encendí, me molestó su comentario. Y entonces yo no soy dado a contestar, y menos si a mí no me preguntan. Pero entonces yo le dije: papi, tú no estás listo para el cielo. Porque la Biblia dice que todos solo dicen santo, santo, santo. Y le puse: papi, tú no estás listo para el cielo. Y eso es lo que hemos cambiado. Hemos hecho alabanzas o adoraciones o música romántica. Hoy oímos música romántica, con mucho romanticismo. Pero ¿por qué no ese romanticismo de nuestras canciones se lo cantamos al amado? Ese romanticismo, cantárselo al amado, al que está sentado en el trono, no al de la cruz. Ese ni existe, y ya no está en la cruz. Él resucitó. Entonces, ¿desde dónde vas a adorar?
desde tu esencia como hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, sentado en lugares celestiales. ¿Desde dónde vas a adorar o desde la plataforma? Como líderes esto tenemos que enseñarlo. A Dios no se le adora desde la plataforma, se le adora desde nuestra asignación y desde nuestra identidad. No puedes adorar de otra manera. Tienes que adorar con tu identidad y con tu asignación. Porque al que más se le da, más se le demanda. Wow, me impresiona mucho cómo va evolucionando esta, esta plática. Yo creo que para concluir y para aterrizar el tema, eh, concluimos que la oración es nuestra respuesta a Dios, a lo que Él hace. Yo lo aprendí de A lo que sucede en la tierra. a lo que sucede en la tierra, yo lo aprendí de esta manera, en que hay una mesa y está el amado y estamos nosotros. Amén. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a esa acción de amor que Él hace? ¿Cuál es tu respuesta como iglesia, como la novia? Eso es la adoración, la respuesta. Y yo creo que para terminar de cerrar con este tema, la adoración, dejar de limitar la adoración es poder ver la adoración no solamente como música, sino como que te levantes en la mañana y le digas buenos días a una persona en la calle, que hables de algún mensaje pequeño, que tu actitud en tu trabajo sea buena. Todas esas cosas también son adoración. Que tu servicio dentro de tu iglesia, si no eres del ministerio de alabanza, bueno, tal vez si eres alguno fiel, o si eres, y tal vez no lo quiero decir de una manera despectiva, ni mucho menos menospreciando a las personas, pero si tú eres la persona que lava los baños dentro de la iglesia, eso también es adoración. Así es. Amén. Amén. Es correcto. Todas nuestras acciones que nosotros hacemos, eso es adoración, nuestra respuesta a lo que Él es, a lo que Él hace, eso es lo que en resumen es la adoración. Y entonces al entender lo que es la adoración, es importante que podamos regresar a ese diseño original de lo que Dios tiene para que nosotros y para su iglesia. Te interrumpo tantito. Sí, claro. Es que dijiste algo bien tremendo, dijiste el que lava los baños. Y yo vuelvo a repetir, adoras a Dios desde tu identidad y desde tu asignación. Desde tu identidad como hijo y tu asignación en el reino. Si tú fuiste asignado a lavar baños, hazlo con excelencia. Si tú fuiste asignado a liar butacas, hazlo con excelencia. Si tú fuiste asignado a ser músico o instrumentista, hazlo con excelencia. Todo lo que hagamos para Dios. Por eso, vuelvo a repetir, adoramos a Dios desde nuestra identidad y desde nuestra asignación. Continúa, Josh, para terminar ya. Qué importante es hablar sobre esto de identidad. Es tan necesario, es un tema tan necesario que tiene que haber dentro de la iglesia, que es algo que se tiene que enseñar de una manera correcta, de una manera bien intencionada, porque como iglesia, como jóvenes, como generación, hemos sido muy atacados con la identidad. Entonces, también una parte en la
tú dejas de limitar la adoración es entender tu identidad, entender cuál es tu identidad en Dios, cuál es el propósito que quieres darle a tu adoración y entonces poder venir y sentarte a la mesa junto con el Padre a compartir, a poder escuchar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere hablar, porque si bien también adoración son todas esas acciones, también adoración es poder estar dispuesto a Y escuchar, disponible. disponible a qué es lo que Dios quiere hablar y qué es lo que Dios quiere corregir en tu vida. Creo que eso también es adoración, estar dispuesto a escuchar la voz de Dios en todo momento, que tu corazón esté tan encendido, que tu altar personal esté tan encendido, que estés todo el tiempo para qué es lo que quiere hablar Dios. Así es. Para las personas que vienen entrando, de todos modos, este video va a estar completo en esta página. También lo van a poder mirar próximamente en YouTube y en Facebook. Pero para resumir, para las personas que vienen entrando, eso es lo que se habló de, de este live, de este podcast, qué es la adoración, cómo ha ido evolucionando y qué es lo que no tiene que cambiar dentro de nuestras iglesias y de nuestra posición como adoradores. Así es. Y la verdad es que fue una plática muy rica. Por ahí nos están mandando saludos. Axel desde la Ciudad de México, también por ahí vi a Chico Tuntún que se conectó. Nancy, gracias por estar aquí con nosotros. Por ahí también vi que se conectó mi amada. Y bueno, la verdad es que podríamos seguir y continuar hablando de adoración, porque es un tema no complejo, sino muy abundante. Pero la verdad, tenemos que ir también a descansar. El tiempo, el tiempo apremia. Y aquí abriendo un pequeño último paréntesis, si estás interesado en continuar con este estudio de la adoración, aquí en Sweet Music Academy tenemos un pequeño entrenamiento de 4 clases donde abundamos muchísimo más a profundidad qué es la adoración, cuál es nuestra identidad, nuestro propósito, cuáles son las expresiones de adoración y cuál, para englobar el tema en general, cómo dejamos de limitar nuestra adoración. Entonces, si estás interesado continuar con este aprendizaje de la adoración, puedes por ahí enviar un mensaje a nuestro WhatsApp, ahí en nuestra página está el número de contacto, por ahí nos pueden contactar. Y también tenemos 8 episodios más de este podcast donde hablamos sobre adoración, donde hablamos sobre muchos temas referentes con la adoración y con la iglesia local. Así que si quieres profundizar un poquito más, los puedes encontrar en esta página o los puedes encontrar desde nuestro canal de YouTube. Yo creo que sin nada más que agregar, pues muchas gracias, Pastor, por darte esta oportunidad de compartir acá con nosotros. Es un privilegio enorme poder compartir contigo, poder tener esta charla tan amena, tan profunda, que entramos en un lugar y salimos por otro lugar totalmente distinto. Muchas gracias por la invitación. Me sentí muy privilegiado, me sentí muy contento. Gracias por invitarme. Y bueno, pues ahí estamos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga a todos. Les amamos.
gracias a las personas que se conectaron. Igual el episodio lo van a tener disponible en YouTube y aquí en esta página. Sin nada más que agregar, pues nos despedimos. Un abrazo para las personas que se conectaron, para las personas que lo van a ver después. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Bendiciones.